Buen día, me presento. Mi nombre es Blas Ricardo Moreno Lira, estudiante de la Universidad Virtual CNSI en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Mi matrícula es AL098924. A continuación presento el proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo, el cual consta en dar respuesta a 5 cuestionamientos. Número 1. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad el día de hoy? Los circuitos eléctricos son sistemas que permiten el flujo de corriente eléctrica a través de componentes conductores, tales como cables, resistencias, capacitores, interruptores, entre otros dispositivos. Estos componentes están conectados de manera específica para cumplir una función deseada, como iluminar una lámpara, hacer funcionar un motor, alimentar dispositivos electrónicos y otras funciones. Los circuitos eléctricos desempeñan un papel fundamental en casi todos los aspectos de la vida moderna, desde las comodidades diarias hasta los avances tecnológicos y científicos más innovadores. Su importancia continúa creciendo a medida que avanzamos hacia un mundo más conectado y automatizado. Número 2. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y 2 aplicaciones prácticas que se les puede dar? Las leyes de Kirchhoff son esenciales para el análisis y diseño de circuitos eléctricos, ya que proporcionan las bases para resolver ecuaciones y determinar las corrientes y tensiones en cada componente del circuito. Primera ley de Kirchhoff, llamada ley de las corrientes, establece que en cualquier nodo de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes que entran es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen. Segunda ley de Kirchhoff, llamada de las tensiones, establece que en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las caídas de voltaje es igual a 0. Ejemplos de su uso. Número 1. Análisis de circuitos eléctricos complejos permiten determinar las corrientes y tensiones en cada componente del circuito. Número 2. Diseños de sistemas de distribución eléctrica para calcular corrientes y tensiones en diferentes partes del sistema para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable. Pregunta número 3. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar y suministrar voltajes significativamente mayores que el voltaje de alimentación estándar de una red eléctrica típica. Estas fuentes pueden producir tensiones que van desde varios miles de voltios hasta varios millones de voltios, dependiendo de su diseño y aplicación específica. Sus funciones dentro de un circuito pueden ser diversas, desde el suministro de energía, aislamiento y separación de secciones del circuito, estimulación o excitación, generación de campos eléctricos, entre otras. Número 4. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen varios métodos de análisis, cada uno adecuado para diferentes tipos de circuitos y situaciones. Algunos de los más comunes son el método de análisis nodal o de corriente de Kirchhoff, el cual consiste en seguir un procedimiento para encontrar las corrientes desconocidas del circuito. Otro método de análisis o mallas o de tensiones de Kirchhoff, que consiste en llevar a cabo un procedimiento para encontrar las tensiones desconocidas del circuito. Otro método, el método de superposición. Este método se utiliza para analizar circuitos con múltiples fuentes de voltaje o corriente. El método de Thevenin o Norton se utiliza para simplificar circuitos lineales y calcular las corrientes o voltajes de una carga. El método de Fourier o análisis de frecuencia. Este se utiliza para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia. Última pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores tienen una amplia variedad de aplicaciones en numerosos campos. Algunos de los más comunes son el filtrado de señales, el acoplamiento de señales, el almacenamiento de energía, el arranque de motores, la corrección del factor de potencia, los circuitos temporizadores, la supresión de picos de voltaje, sistemas de audio, el proporcionar estabilidad en el funcionamiento del circuito. Por mi parte es todo. Muchas gracias.